Universidad del Valle de Guatemala, excelencia que trasciende. Muchas gracias a todos y muchas gracias a la asociación por haberme invitado a hablar hoy. Es un honor poder darles unas palabras donde solo voy a hablar un poquito de por qué nos interesan las plantas, por qué hay gente loca que las estudia y cuáles son algunas de las herramientas que podemos utilizar para estudiarlas. Y a los que han visto partes de esta charla antes, disculpas, pero creo que por el público que hay presente que es tan heterogéneo, cabe dar un poquito más de antecedentes. Bueno, ¿por qué estudiamos plantas? Si las plantas están ahí en todos lados, ¿qué tienen de interesante? Pues básicamente, precisamente porque están ahí y no se pueden mover, es importante estudiarlas. Las plantas no pueden salir corriendo cuando viene alguien a comérselas, no pueden esconderse del sol si está muy fuerte, no pueden subir si está inundando el lugar donde están. Las plantas necesitan poder absorber nutrientes del suelo, no pueden irse para allá porque ahí la comida está más rica, entonces tienen que absorber y asimilar los nutrientes que hay, y si no hay, ver cómo hacen para conseguirlos por medio de asociaciones simbióticas u otras estrategias. Tienen que poder desarrollar todas sus estructuras de carbohidratos, líquidos, etcétera, para tener tallo, hojas, y las hojas muy importantes porque tienen los cloroplastos que hacen la fotosíntesis. Es decir, las plantas viven del sol, no comen a nadie más, como salvo algunas. También tienen que desarrollar frutos, tienen hormonas que les dicen que es hora de tener frutos y desarrollar semillas, y también tienen que morir, y a veces esta muerte es programada, no solo porque alguien las aplastó o alguien se las comió o simplemente les dejaron de dar agua, sino que a veces mueren de forma programada, y cuando lo hacen tienen que recoger todos los nutrientes y todas las cosas que todavía son útiles para ahorrar, sacarlas y morir de forma programada. Entonces las plantas hacen fotosíntesis, desarrollan, crecen, tienen estructuras complejas, cuando tienen frutos desarrollan azúcares, hormonas, pigmentos, y también canalizan nutrientes para ser utilizados en otros lados cuando mueren. La planta tiene dos tipos de metabolismo. Está el metabolismo primario, que es el metabolismo que muchos de ustedes ya conocen. Lo más importante aquí es los circulitos verdes. Este es un pedazo de una hoja de una planta, esta es la parte de arriba de la hoja, donde hay ceras que protegen la hoja, hay cutículas, carbohidratos y algunas estructuras de defensa. Pero aquí en estas células están los cloroplastos, que son los que utilizan la luz del sol para generar comida. Esto ustedes lo han estudiado en el colegio, lo mirarán otra vez en Ciencias de la Vida. Entonces esa es la razón que las plantas son famosas, no las comemos porque generan energía, fijan la energía del sol para generar carbohidratos, Pero las plantas también tienen otras cosas muy interesantes, lo que llamamos su metabolismo secundario. Y precisamente porque están ahí paradas, si no tienen manera de correr, tienen que desarrollar defensas complejas contra plagas y patógenos. Y estas son defensas estructurales, es decir, como la cutícula o la pared celular, etcétera, son defensas inducidas, es decir, cuando ataca el patógeno, sacan las defensas, pueden ser químicas, pueden ser incluso con compuestos metálicos, tóxicos como cadmio, son complejas. Y también tienen que protegerse del sol, como les mencioné, entonces necesitamos antioxidantes, los pigmentos de las plantas, por ejemplo, y necesitamos estrategias bioquímicas para manejar el estrés oxidativo. Aquí hay un ejemplo de las muchas moléculas del metabolismo secundario, que es increíblemente rico y diverso, que tienen las plantas. Aquí, por ejemplo, la capsaicina es lo que le da el picante al chile. Entonces, el metabolismo secundario de las plantas a veces lo podemos sentir y lo podemos oler, porque la mayoría de especies las utilizamos porque tienen compuestos secundarios o metabolitos secundarios de las plantas que nos gusta cómo huelen, nos gusta cómo saben, nos gusta cómo se sienten, como el chile, la canela, el clavo, el laurel. Aquí hay una antocianina. La antocianina es un pigmento. Y muchas de las plantas que nosotros comemos nos gustan porque tienen lindos colores, pero también son sanas para nosotros. Aquí
hay ejemplos morados, rojos, de distintos tipos, naranjas, de los distintos pigmentos que pueden tener las plantas. Y todos estos pigmentos tienen su razón de ser para proteger a la planta del sol y además de proteger la planta del sol, son sanos para nosotros. Aquí hay otros compuestos que se encuentran en bebidas que nosotros ingerimos de las plantas. Aquí hay ejemplo de los cítricos. Nos gusta el cítrico, bueno, por su color, pero también por su sabor. Ese saborcito cítrico es un metabolito secundario de la planta que es una defensa contra los bichos, contra insectos. Aquí está el vino y el chocolate, tienen isoflavonas que son antioxidantes y aparte nos gustan cómo nos hacen sentir. Y aquí está el té. Pues yo no les voy a dar el resumen de todos los tés tan deliciosos que nosotros podemos ingerir basados de metabolitos secundarios que producen las plantas. Entonces, la bioquímica de plantas, aparte de sentirse, olerse, comerse, también nos puede curar. Aquí hay ejemplos de algunos compuestos y su función medicinal. Hay compuestos contra el cáncer, compuestos analgésicos como la aspirina, el ácido salicílico, que es una señal de la planta para activar defensas. Resulta que es la aspirina, la cafeína en el café, también la usamos como antimigraña, y el opio ha sido analgésico, utilizado como analgésico históricamente, pero también nos pueden enfermar. La coca, la cocaína, el tabaco, la amapola, que es la misma fuente del opio, que nos puede curar, nos puede enfermar si lo utilizamos como heroína, que es un compuesto derivado de la morfina, que es altamente adictivo. Y la cicuta, ¿alguien sabe qué es cicuta? ¿Alguien estudió filosofía? Como mataron a Sócrates. Ajá. Sí, pena de muerte, sí. Lo ejecutaron. Exacto. Con niina. Bueno, entonces, espero que vean por qué las plantas son interesantes. Necesitan estrategias muy versátiles para vivir en su entorno. Son interesantes porque tienen un metabolismo secundario increíblemente rico. Se derivan medicamentos, se derivan especies, comidas, bebidas, y por eso nos gusta estudiarlas. Sin embargo, la bioquímica de plantas no es fácil de manipular, porque para todos los que ya tomaron bioquímica o los que la van a tomar, saben que los organismos tienen homeostasis, es decir, les gusta tener un balance, no les gusta que su balance se vaya para un lado o para el otro, y esto lo regulan enzimas limitantes en las rutas metabólicas. Entonces aquí tenemos unas papas. Estas son unas papas normales. Pero si nosotros incrementamos o sobreexpresamos la enzima que hace que la papa acumule almidón, en vez de salir unas papas gigantescas que acumulan un montón de almidón, salen este montón de papitas chiquitas, como por ejemplo aquí. Entonces, cuando los científicos hicieron este experimento para ver si hacían estas papas grandototas, sobreexpresando la enzima que almacena el almidón, nunca se esperaron que iban a salir un montón de papitas chiquitas. ¿Por qué? No sé. La homeostasis de la planta, la enzima reguladora, no es la invertasa, que es lo que está sobreexpresado en esa planta, sino que debe ser algo más de esa ruta que regula el tamaño de la papa. Entonces, hay mucho por entender y mucho por estudiar en plantas. El resto de la charla solo me voy a dedicar a ilustrar cómo uno puede estudiar un problema utilizando la planta como el mismo modelo, y solo voy a repasar brevemente los pasos. Primero tenemos que saber cuál problema queremos estudiar, qué nos interesa. Luego podemos averiguar por medio de la genética clásica quiénes están involucrados. Podemos hacer tamizajes mutagénicos para identificar mutantes que afectan un proceso y tener una colección de mutantes que cada uno representa un gen involucrado. Podemos utilizar biología molecular para saber dónde actúan esos actores, en dónde están, qué están haciendo, dónde están. Y podemos hacer análisis complejo transcriptómico para saber quiénes más están actuando con ellos o en qué contexto de la célula entera están actuando. Y finalmente voy a hablar sobre cómo estamos en Guatemala, qué hacemos nosotros en biología molecular de plantas. Voy a ir rápido porque no tengo mucho tiempo, pero les voy a hablar sobre unos ejemplos. Aquí está mi planta, y a la planta la atacan un montón de enfermedades. Diariamente la atacan un montón de patógenos. La atacan insectos, la atacan hongos, la atacan bacterias, la atacan virus.
Pero la belleza es que ahí está, y ahorita lo estoy contando aquí, estoy contando a ella. Ahí está la planta está viva, no está muerta, tiene todo este ataque, pero sobrevive. Es como cuando ustedes caminan tal vez por un bosque y hay una planta enferma, esa enfermedad de la planta, ese virus, ese hongo no los ataca a usted, son especies distintas. Entonces, de la misma manera que a nosotros no nos atacan las enfermedades que atacan las plantas, a las plantas, a una rosa, no la atacan las mismas enfermedades que la atacan una palmera. Las enfermedades son especiales, los patógenos, están especializados para atacar un hospedero. ¿Por qué? Pues puede ser muy fácil, puede ser simplemente que el patógeno no está adaptado. El que ataca palmera no puede atacar rosa. Pero podríamos también tener una hipótesis, y esa hipótesis podría ser que las defensas generales de la planta pueden ser, aparte de estructurales, o simplemente falta de adaptación del patógeno, podrían ser también inducidas, es decir, que hay compuestos o hay estrategias de defensa que son universales para todos los patógenos y que solo algunos patógenos especializados que logran adaptarse pueden sobreponerse a ellas. Para hacer esa pregunta podemos utilizar un modelo. Y aquí hay un modelo de moho polvoriento, que es una enfermedad económicamente importante de la cebada en Europa. También afectan los cucúrbitos como pepinos y calabazas. Y aquí está el moho polvoriento de una plantita llamada Arabidopsis, y cuando cae aquí, pues se ve como peludita y polvorienta la planta porque tiene un hongo creciendo. Y si usted utiliza el moho polvoriento de la cebada y lo pone en cebada, pues el moho está creciendo muy feliz ahí, pero si se lo echa a la Arabidopsis, no crece. ¿Por qué? Es otra especie, como la rosa y la palmera. Podemos preguntar por qué no crece. Utilizamos Arabidopsis como planta modelo, y es interesante utilizar organismos modelo porque nos facilitan el desarrollo de la investigación. Un organismo modelo tiene un corto tiempo de generación, en Arabidopsis es 6 semanas, puede sonar como mucho comparado con un E. coli o una levadura, pero para plantas es poco. Tiene un genoma diploide y pequeño. Muchas plantas tienen genomas hexaploides o tetraploides. Arabidopsis es diploide y es pequeño, 30.000 genes. Es fácil de cruzar y manipular. Manipular quiere decir esa misma transformación genética. Y hay varios, ahora hay muchos ecotipos secuenciados, hay un servicio de knockouts donde uno puede pedir mutantes, ordenar mutantes en distintos genes, y hay una comunidad científica muy grande que comparte mucha información sobre genómica, proteómica, marcadores moleculares. Entonces hay muchos recursos y eso es lo que hace un organismo modelo. Un organismo que tiene ciertas ventajas para el tema que se va a estudiar y donde hay una masa crítica de investigadores que estudian con ese organismo. Entonces, para utilizar la genética clásica como una herramienta para la investigación, tenemos que identificar un buen indicador del proceso. En este caso, mi proceso es infección, recordemos. Hacemos un tamizaje genético, es decir, buscamos mutantes que afectan mi proceso. Si mi proceso es infección, yo voy a buscar mutantes que afectan la infección. Luego puedo mapear y clonar, o sea, identificar el gen, y puedo hacer un análisis genético, cruzar mutantes para ver quién actúa con quién. Este es un análisis de epistasis que lo verán en el tercer año de su carrera. Ok, entonces uso la genética para ver quiénes están involucrados. Me voy a saltar estas partes y voy a ir directo a mi fenotipo, es decir, qué es lo que yo estoy viendo. Aquí hay una planta normal, y cuando el hongo cae en la planta, yo miro el microscopio de fluorescencia, la planta monta una defensa, un tapón, que dice no entres. Pero yo busqué plantas que permitían que el hongo de cebada, entrara en la Arabidopsis, o sea, lograra penetrar en una planta a la que no está adaptada. Y aquí veo estas como píldoras largas, son las estructuras de alimentación del hongo. Entonces busqué mutantes donde el hongo sí podía entrar y alimentarse. Encontré 4 de estos mutantes y los mapeé a distintos lugares de los 5 cromosomas de la Arabidopsis italiana. Y luego de hacer un mapeo grueso para ver dónde están, luego un mapeo fino
para ver más cercanamente en qué parte exactamente del genoma están, las puedo clonar, las puedo identificar. Y cuando uno las clona, uno tiene que secuenciar, utilizar técnicas de secuenciación para saber la secuencia de ADN, las ASTES, GESES, etc. Y ver dónde hubo mutaciones. En este caso, había 2 líneas de inserción y 2 mutaciones que cambiaban una guanina a una adenina, y a nivel de proteína, esto es a nivel de ADN, a nivel de proteína, cambiaban esta glicina altamente conservada a otro aminoácido, y aquí coincidentemente también la glicina altamente conservada a otro aminoácido. Entonces uno verifica que las mutaciones que encuentran afectan algún lugar importante del gen. Pues esto es un transportador de distintos compuestos químicos, y los otros genes, pues había un gen involucrado en el transporte de vesículas hacia afuera de la célula, una glucosidasa, una enzima que está cortando algo, no sabíamos qué, y una sintetasa de fitogelatinas, es decir, algo que está sintetizando un compuesto que interactúa con metales. Ok, ya sabían quiénes eran los actores. Ahora podemos hacer cruces entre estos genes, entre entre estos mutantes, este mutante con este mutante, este con este, y en mi caso lo hice entre este número 3 con todos los demás para ver si actúan juntos. Y aquí tengo, por ejemplo, el Arabidopsis infectado con el hongo, que sí la infectan, y mis mutantes, el TEN3, cuando lo infecta el hongo, empieza a morir. Y si yo hago un cruce entre TEN3 y TEN1, pues está igual que TEN3. Pero si yo hago un cruce entre este 3 y el 2, se ve más como la planta normal, no se ve todo amarillito. Lo que me dice que algo que está haciendo TEN2 está suprimiendo la mutación de TEN3. Es decir, están actuando de alguna manera concertada. Así es como yo voy armando quién va con quién con genética clásica. Bueno, ya no les voy a aburrir más con genética clásica, que a mí me parece fascinante y es muy útil. Vamos a algo más divertido. Vamos a la biología molecular, que nos puede decir dónde y cuándo. Para eso utilicé una proteína que viene de la medusa. Aquí hay una medusa, si la logran ver, y esta proteína fluorescente, el GFP, es una proteína que emite bioluminiscencia. Cuando uno la ve con un filtro especial, brilla en la oscuridad. Pues a partir de este descubrimiento inicial se han descubierto muchos GFPs que emiten radiación a distintas ondas. Entonces se ven rojos, verdes, azules. Estas son bacterias que expresan GFP en una caja PET. Y se pueden generar varios animales, por ejemplo ratón, pez, mosca, que hay una célula, plantas marcadas con GFP. Y yo las puedo expresar solo, por ejemplo, este es un GFP expresado en el citoplasma, o lo puedo pegar mi GFP a una proteína para ver en dónde se expresaba la proteína. Y aquí está el gen de GFP pegado a mi proteína, el transportador, y veo que está en la membrana plasmática. Esta es mi célula de las células de la planta, y que cuando viene el hongo está en rojo y trata de entrar, la célula manda ese transportador al sitio de infección. Entonces puedo averiguar dónde está y qué pasa. ¿Qué pasa cuando hay infección? O sea, hay relevancia biológica. Y aquí hay un ejemplo. Aquí están las vesículas yendo hacia el sitio de infección. Puedo utilizar un microscopio confocal que toma muchas imágenes a lo largo de una serie de tiempo para crear una película. O puedo ver en 3 dimensiones cómo son esas estructuras. Y vamos a ver aquí. Por ejemplo, este es el núcleo de la planta, aquí quiere entrar el hongo, y ahí se está formando como un tapón donde está concentrándose este transportador. Entonces, sé que tengo el transportador porque lo cloné con genética clásica. Sé que interactúa con otros actores, sé que está en la membrana plasmática y sé que va al sitio de infección. Todo eso va armando una historia, un modelo, para que yo pueda explicar qué está pasando al momento de infectar la planta
con un organismo que no está adaptado a ello. Y puedo hacer más preguntas, puedo ver en qué contexto, con quién más. Hay muchas metodologías de expresión génica. Hay muchas unas modernas como Deep Sequencing, MPSS, donde tengo mi ADN movilizado en superficies. Y antes, digo antes, a partir del año 2000, pero ahora ya está pasando a ser obsoleto, se hacían microarreglos. Pues yo hice un microarreglo donde ya tenía sondas de ADN, todos los genes que se expresan en la planta, la biopsis, y hibridicé el ARN de mi planta infectada por el hongo para ver qué está pasando con la planta cuando hay infección. Y esto me ayuda porque yo puedo ver la expresión génica, es decir, si en mi planta sana hay poco de un gen, bastante de otro, y si en mi planta infectada la expresión cambia. Antes había poco de este gen, ahora hay muchas copias. Hay genes que no cambian, aquí hay muchas copias de este gen, pero se reducen con la infección. Y en efecto hice el experimento y lo que sale es algo así, donde yo tengo mis controles acá, y aquí se ven en azul los genes que bajaron de expresión y en rojo los genes que subieron de expresión, y puedo ver los 30.000 genes de la galidopsis y ver cuáles cambiaron más dramáticamente, en qué ruta metabólica están. En este caso eran de la ruta del ácido salicílico, por ejemplo. Y yo puedo ir un paso más allá, no solo quedarme en expresión, sino ver también metabolismo, y puedo hacer mapas donde aquí hay una ruta metabólica, sé quién interactúa con quién o quién está correlacionado con quién, y luego al salir, cada salida de esa ruta hay un montón de genes que tienen que ver con esta salida o esta salida o esta salida de esta ruta. Entonces puedo hacer análisis a gran escala muy complejos para ver cómo se comporta una planta. Entonces, terminemos. Ahí les enseñé 3 técnicas distintas: genética clásica, biología molecular para ver localización y análisis transcriptómico a gran escala. ¿Y qué me dicen? Me dicen que cuando hay un hongo que cae sobre una planta, un hongo no adaptado, la planta monta una respuesta estructural, esa fluorescencia, esa papila, pero descubrimos que había al menos 4 jugadores, que les llamamos los mutantes PEN, que tenían que ver con transporte, una sintaxina y un transportador ANC hacia la membrana plasmática para repeler al hongo. Y este transportador, sabemos por el análisis genético, transporta un sustrato de esta glucosidasa. También se han hecho otros estudios metabólicos en otros laboratorios que apoyan esto. Entonces identificamos 2 rutas separadas para la defensa general de la planta contra los patógenos no adaptados. ¿Tengo tiempo? Ok. Entonces voy a terminar, después de haberles hablado por qué las plantas, algunos ejemplos de cómo estudiarlas, de qué está pasando aquí en Guatemala. Pues aquí en Guatemala hay muchas entidades que hacen biotecnología agrícola. Las universidades todas participan de alguna manera u otra en biotecnología, y hoy van a escuchar de algunas personas que trabajan, por ejemplo, aquí en Sengicano, que es sector privado. Hay el Estado, el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola también hace biotecnología, y más que todo está enfocado al cultivo de tejidos, es decir, propagar plantas libres de patógenos, y también utiliza marcadores moleculares, pero hay poca experimentación con ingeniería genética. Estamos bastante básicos. O sea que el común denominador es recolectar información, utilizar técnicas básicas para propagar plantas, etc. Hacemos detección, monitoreo, marcadores para filogenia, identificación. Y yo creo que el gran reto para Guatemala en el área de plantas es movernos, de recolectar información. Eso está muy bien, es absolutamente necesario. Tenemos que saber la dimensión de nuestros problemas, qué variedades sufren, cuáles cepas de virus hay, etc. Pero tenemos que movernos de recolectarla en algún momento y dar el salto a aplicar el conocimiento. Es decir, ok, ya sabemos un montón de la situación de esta enfermedad de plantas o de esta población de especies nativas que está en vías de extinción. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y para aplicarlo hay técnicas como ingeniería genética, remediación, vacunas, terapia, prevención, hablando de tecnología en general, que podemos utilizar para pasar de recolectar información por medio de biotecnología a aplicar conocimiento a través de la biotecnología. Bueno, espero haberles dado un panorama de las plantas, las técnicas y alguna opinión
opinión de qué nos falta aquí en Guatemala. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las puedo contestar. Gracias. Si todo quedó clarísimo, espero verlos como colegas en 5 años. A cada uno le asigno un proyecto de investigación. Muy bien. Estoy a la orden en el instituto o a través del departamento si necesitan cualquier cosa. Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt.